Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 17 de ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia con el pergamino prohibido y se vuelve un ninja poderoso? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 17. El mundo de Utatane Koharu se había derrumbado. No había otra forma de describir los acontecimientos que se desarrollaban ante ella y Omura. Él, al igual que ella, permanecía en las gradas del estadio con la boca abierta mientras la violencia rugía a su alrededor. Era una suerte que fueran viejos. No eran lo suficientemente importantes como para que el sonido Osuna los atacaran. No mientras hubiera shinobi activos de Konoha de los que preocuparse. Así fue como fueron los únicos en notar cómo Ro destrozó la barbera que atrapó a Hiruzen, Jiraiya y al traidor. Al principio, se sintieron muy felices cuando los hombres de Danzou abatieron al shinobi que había erigido la barrera. Quizás aún tenían tiempo para salvar a su viejo amigo. La traición fue la píldora más amarga de tragar, y fue aún peor por el hecho de que, al menos en parte, ella misma la había provocado. Bajo ellos, el caos cambió, en sintonía con los acontecimientos de arriba. Figuras vestidas de negro se abrían paso entre el fragor de la batalla, inadvertidas hasta que sus espadas chocaban con la carne. Estas nuevas presencias eran indiscriminadas. Los shinobi de Konoha caían, sorprendidos y gritando, tan a menudo como sus enemigos. Está eliminando a su oponente, dijo Omura con gravedad, con el rostro duro, y Koharu creyó ver un atisbo de resignación en sus ojos. Ahora que Danzou ha elegido este camino, no permitirá que ningún fragmento del camino de Hiruzen sobreviva. El precio de este golpe será alto, pagado con la sangre de los nuestros. Koharu nunca había sido de las que se arrepentían. Había cometido muchos errores, pero había aprendido de ellos y se había asegurado de seguir adelante. Revolcarse en el arrepentimiento no ayudaría a Konoha. Sin embargo, se arrepentía de esto. Se arrepentía de no haber visto las semillas de la traición en su antigua compañera de equipo. Se arrepentía de su responsabilidad en que esas semillas germinaran. No lo sabían. Pero deberían haberlo sabido. Las sombras se fusionaron ante ellos formando hombres, con espadas brillando a la luz del atardecer. Ni ella ni Omura se movieron, incluso cuando varios más aparecieron tras ellos. No había escapatoria a su destino. Ambos lo supieron en el momento en que Danzou clavó su espada en el corazón de Sarutobi. Por mucho que estuvieran de acuerdo con las críticas de Danzou al tercero, él sabía que jamás tolerarían su traición. Koharu levantó la cabeza y mantuvo los ojos bien abiertos ante la muerte. Detrás de sus asesinos, en la azotea a lo lejos, un destello blanco bajo el sol atrajo su atención. Una serpiente blanca descendía con cuidado del lugar de la batalla de Sarutobi con Orochimaru. Danzou ya había centrado su atención en Jiraiya, que huía. Nadie más que ella la había visto. Las espadas cayeron sobre ella en una ráfaga, y Utatane Koharu murió sabiendo que de una forma u otra, sería vengada. Jiraiya se tambaleó hacia el claro, con respiraciones entrecortadas y jadeantes que rompían la tranquilidad. Si hubiera tenido la energía, o quizás si su mente no hubiera sido un torbellino de dolor, pánico y rabia gélida, habría silbado ante la magnitud de la destrucción que se había forjado allí. La arena cubría la zona. Jiraiya podía verla entre plantas y arbustos, atrapada entre las hojas y atrapada en cada grieta posible. Los árboles habían sido arrancados del suelo y esparcidos por todo el bosque. Charcos de agua fresca ocupaban cráteres recién formados, dispersos irregularmente por todas partes, y en marcado contraste, algunos árboles aislados estaban envueltos en llamas, lanzando columnas de humo denso y negro que se elevaban hacia el cielo. Se giró hacia su razón de ser, haciendo una mueca al recordarle que sus costillas estaban rotas. Naruto yacía en el suelo, claramente desmayado. Su oponente, Gaara, estaba a varios metros de distancia, igualmente inconsciente, pero cubierto de su propia sangre. Incluso en las circunstancias extremas, el Sannin no pudo evitar sonreír con orgullo. El plan de sellado evidentemente no había funcionado y Naruto se había visto obligado a enfrentarse a un Jinchuriki descontrolado. Y había ganado. En cualquier otro momento de la historia de Konoha, Jiraiya estaría llevando a Naruto de vuelta a Konoha y recibiendo una bienvenida de héroe. La sonrisa se desvaneció. Ignorando el dolor, Jiraiya se arrodilló junto a su aprendiz y revisó si tenía alguna herida. Sorprendentemente, ninguna era lo suficientemente grave como para requerir atención médica inmediata. Jiraiya realizó rápidamente algunos sellos manuales y se mordió el pulgar, canalizando el poco chakra que podía permitirse para invocar. Kekai, Gamair.
Ir cobró vida junto a Naruto, preparándose de golpe al darse cuenta de quién lo había invocado. El sapo carmesí miró de reojo a Naruto y se sobresaltó, con la preocupación reflejada en su rostro. Kami Jiraiya-kun. Escuché que el niño había convocado a Bunta-sama para una pelea. Jiraiya levantó una mano, cortando al sapo hablador antes de que pudiera tomar impulso. No hay tiempo, ir. Necesitamos transporte al monte Miboku. Y rápido. El sapo lo miró de reojo y sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente cuando notó el estado del Sannin. No digas más, Jiraiya-kun. Los tendré allí a ambos en un instante. El sapo abrió la boca para comenzar el jutsu que transportaría a Jiraiya y Naruto a su estómago, pero una voz débil los detuvo. Esperar. Jiraiya se giró hacia la fuente del ruido, el Jinchuriki Suna, y frunció el ceño cuando el chico comenzó a ponerse de pie. ¿Eres Gaara? Ten mucho cuidado. Mi aprendiz tuvo la amabilidad de perdonarte la vida a pesar de tu intención de masacrar a sus amigos y vecinos. No estoy de humor para semejantes misericordias. Estoy derrotado, dijo el muchacho con cansancio, el cansancio pesaba en su voz, no tengo intención de luchar más. Entonces, ¿qué quieres? Habla rápido. Exigió Jiraiya. El demonio, es la primera vez en mucho tiempo, no lo oigo. Hay paz en mi mente, mencionó que eras un maestro de focas. Jiraiya sintió que el orgullo crecía en su interior con tanta fuerza que creyó que iba a estallar, y no pudo evitar mirar a su aprendiz dormido. Claro que intentaste ayudarlo, incluso mientras él intentaba matarte. Tonto. Volvió su atención a Gaara. Ha habido un golpe de estado en Konoha. Naruto ya no está seguro aquí. Aléjense ustedes dos y sus hermanos. Tendrán que venir a buscarnos. No será fácil y no puedo prometer nada, pero haré lo que pueda para ayudarlos con su carga. Con eso, Jiraiya se volvió hacia Naruto y Ir comenzó a preparar su jutsu una vez más. Justo cuando él y Naruto eran atraídos hacia el sapo, Jiraiya captó dos palabras ásperas del chico que dejaban atrás. Gracias. Asuma corría entre los árboles, controlando cuidadosamente el paso a pesar de la adrenalina y la furia que lo recorrían. No era momento para la impulsividad que había dominado su juventud. Necesitaba controlarse. La vida debe anteponerse a la sangre. Asuma Sensei, ¿de verdad deberíamos dejar a Sasuke y Kakashi Sensei? Se van a la aldea. Se giró para mirar a Ino, con los ojos llenos de miedo y confusión, y sintió empatía por la joven. Con el tiempo, sería una verdadera shinobi, pero hoy su vida se había derrumbado. Había sido suficiente batalla para impedirle regresar a Konoha en busca de sus padres. Kakashi Sensei sabe lo que hace, respondió Shikamaru con los ojos apretados y duros, no me sorprendería si ya tuviera un plan. Sasuke también, por cierto. Shikamaru tiene razón, dijo con firmeza, e incluso si Kakashi no tuviera un plan, sería mejor que huyéramos en diferentes direcciones y le dificultáramos a Road rastrearnos y perseguirnos. Cuantos más grupos y direcciones tomemos, más amplia será su red. Y cuanto más grandes sean las grietas por las que podemos pasar, terminó Shikamaru por él. ¿Pero por qué se esfuerzan tanto en encontrarnos a todos? ¿Solo somos genin? Preguntó Ino, y Asuma se dio cuenta de que estaba aún más estresada de lo que aparentaba. Ino era más que lista para atar cabos. Como son los herederos de los principales clanes de Konoha, respondió Asuma, puede que no sean shinobi poderosos por ahora, pero si Danzou puede controlar a los herederos del clan, puede controlar el consejo. Tanto ahora como en el futuro. Ningún jefe de clan querrá arriesgar a sus herederos en abierta rebeldía. Entonces, cuantos más escapemos, más frágil será el poder de Danzou, ¿no? Preguntó Shikamaru, y Asuma asintió. Ino se quedó en silencio por un momento, antes de murmurar. Y eso sin contar lo fácil que es convertir a alguien si presionas los botones correctos, giras los tornillos correctos. Su voz se fue apagando, y Asuma supo que estaba llorando sin siquiera tener que mirar. Encontraremos una manera de salvarlo, Ino. Te lo juro, la voz de Shikamaru era dura como el hierro, pero Asuma conocía bien el miedo que escondía. Asuma no respondió. Era demasiado viejo, estaba demasiado inmerso en el mundo shinobi. No podía hacer las promesas ni dar las garantías que Ino y Shikamaru esperaban de él. Su ausencia resonó entre los tres como una explosión, y el silencio les gritó terriblemente en los oídos. Ellos corrieron. Un suave y rítmico chasquido resonó por el pasillo en lo alto de la torre Hokage. Naturalmente, los pasos que debían acompañar ese sonido fueron silenciosos. Danzou disfrutaba del sonido de su bastón. Quienes lo conocían lo temían, le temían. Quienes no lo conocían lo subestimaban por ello. Él mató a esas personas.
Torune, ¿cuál es el estado de la búsqueda de nuestro ninja desaparecido? Preguntó con voz peligrosa y baja. Se han encontrado los equipos 12 y 14. Los genin han regresado a la aldea. Lamentablemente, sus sensei murieron durante la recuperación. ¿Debo entender entonces, Torune, que la búsqueda de los equipos 8 y 10 ha sido infructuosa? Preguntó, apretando con fuerza el bastón en la mano, poniéndose los nudillos blancos. Sabía la respuesta. De no haber sido así, Torune se habría esforzado por dar la buena noticia. Sí, Danzou-sama. Sarutobi Asuma ha logrado matar al menos a 4 de nuestros rastreadores y herir gravemente a otros 2. El rastro del equipo 8 se ha perdido tras cruzar la frontera hacia Kiri, aunque encontramos evidencia de que Rogle, del equipo 9, viaja con ellos. Danzou asintió lentamente. Era bueno que el chico no hubiera desaparecido del todo. Su desempeño en los exámenes Chunin demostraba su potencial. La situación del equipo 9 era realmente lamentable. Migui estaba demasiado fascinado con las costumbres de Hiruzen y, como muchos otros leales al régimen anterior, había intentado escapar de la aldea a la fuerza. Su intento había fracasado, aunque logró crear suficiente conmoción para que el chico Rogle lograra escaparse entre sus dedos. Gui no se dejaría convencer y Danzou sabía muy bien que intentarlo sería un esfuerzo inútil, y su actitud se había extendido a sus alumnos. Aún así, Danzou nunca había sido de los que desperdiciaban una herramienta potencialmente valiosa, y los genin podían unirse a su causa, incluso después del daño que Danzou se había visto obligado a infligir a su sensei. En definitiva, su ascenso al poder siempre iba a ser un asunto sangriento. Las pérdidas habían sido inevitables, un precio que valía la pena pagar. Pero necesitaba actuar con decisión ahora para asegurar su posición, para asegurar la posición de Konoha. Sobre todo porque Konoha había perdido a su Jinchuriki, arrebatado por Jiraiya. El sello de rastreo que había colocado dentro del chico con su espada hacía tantos meses era inútil mientras estaba con los Toars. Pero Danzou lo sabría en cuanto regresara, y el chico aprendería a usar correctamente ese poder suyo al servicio de Konoha. Si no lo hiciera, Danzou simplemente se lo arrancaría y se lo daría a alguien que pudiera hacerlo. Torune, una vez finalizada la ceremonia de confirmación, reúne a los Jonin. Le he indicado a Asuna mi disposición para negociar los términos de paz. Aprovecharemos esta oportunidad para borrar la aldea del mapa. Tú estás al mando de la operación. Mátalos a todos. Pasó un momento, civiles, Danzou-sama. Los ojos de Danzou se entrecerraron. Ahora no es momento de cobardía ni vacilación, Torune. Las demás aldeas buscarán la oportunidad de atacarnos y no podemos permitirnos parecer débiles. Borra Sunagakure de los mapas, erradica a todos los hombres, mujeres y niños. Muéstrale al mundo lo que significa cruzar Konoha con Shimura Danzou como Hokage. Hola, señor Hokage. Torune se alejó para comenzar a cumplir sus órdenes, y Danzou se detuvo frente a un conjunto de pesadas puertas dobles de roble que conducían al techo de la torre, donde estaba a punto de tener lugar su inauguración como el quinto Hokage. Para Konoha. Cruzó la puerta con paso decidido, con las túnicas rojas y blancas de su cargo ondeando tras él, y emergió en silencio, repentinamente flanqueado por un par de Anbu. No hubo vítores, solo cientos de shinobi arrodillados abajo. Eso estaba bien. Sabía que nunca sería querido, nunca sería apreciado como lo había sido Hiruzen. Pero bajo su mando, serían fuertes. Konoha prosperaría. Danzou llegó a la barandilla y contempló la aldea que finalmente, era suya. Él sonrió. Civiles y shinobi de Konoha, gritó el Anbu enmascarado a su derecha, es un honor para mí presentarles al quinto Hokage de Konoha. Kakashi, tenemos que movernos. Ataque. Kakashi se obligó a no poner los ojos en blanco ante las palabras de Anko. Comprendía la necesidad de velocidad, de urgencia. Pero comprenderlo no impidió que la bilis le subiera a la garganta, ni apaciguó sus manos temblorosas. Liderando a su equipo en una batalla a vida o muerte, podía manejarlo con indiferencia. Estaba allí para protegerlos. Lo que estaba a punto de hacer era un anatema para todo lo que representaba. Tiene razón, Kakashi-sensei, la voz de Sasuke clavó el kunai más profundamente, y dejó que su único ojo se percatara de la tenebrosa penumbra del bosque que los rodeaba. Estaban a una buena distancia al norte de la aldea, en un pequeño y apartado claro del bosque. Por mucho cuidado que hubieran tenido de no ser seguidos, no había garantías. Ambos tenían razón. ¿Estás seguro de esto, Sasuke? ¿Y tú, Sakura? La pareja estaba frente a él, junto a un árbol.
El Sharingan de Sasuke brillaba en la oscuridad, trazando sutiles flujos de chakra en el aire de una forma que el suyo jamás podría. Parecía tranquilo y sereno, más seguro de lo que Kakashi lo había visto jamás. Sakura estaba a su lado, con el rostro tan serio como asustado, y aún así parecía más resuelta que incluso el de Lucia. Es como dijiste, empezó, Danzou nunca confiará en ti. Es solo cuestión de tiempo antes de que te cuiden si te quedas. ¿Y la misión? Preguntó, ¿nadie los culparía si quisieran mantener la cabeza baja hasta que se haga algo con Danzou? Al diablo con eso, espetó Sasuke con tal veneno que el único ojo de Kakashi se abrió de sorpresa. Aquellos que abandonan a sus camaradas son peores que la escoria. Esa es la única regla férrea que nos enseñaste y la regla que Itachi y ahora Danzou han roto de la peor manera posible. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras otros lo derriban por nosotros. No volveré a ser un peso muerto. Kakashi suspiró. Habían crecido muchísimo en tan poco tiempo. Tendrían que crecer mucho más en los días, meses y años venideros. En el mundo shinobi, crecer normalmente significaba dolor. Y ahora, lo harían sin su ayuda. Bien. Arriésgate lo menos posible. No sabemos cuánto tiempo necesitarás estar en el puesto, y si Danzou sospecha alguna deslealtad, no dudará en eliminarla. Me pondré en contacto contigo para acordar cómo transferiremos la información. A partir de ahora, solo podrán confiar los unos en los otros dentro de la aldea, e incluso entonces, tengan cuidado con cualquier engaño. Ai, sensei, repitieron, y Kakashi asintió con aprobación. Ataque, tenemos que irnos ya, gruñó Banco, agotando la paciencia. Se giró hacia ella y la chica, Kin, que sería su tercera compañera de viaje, y asintió. Ten cuidado, Kakashi-sensei, susurró Sakura, tratando de ocultar el temblor en su voz. Protéjanse el uno al otro, ustedes dos. Entonces Sasuke sonrió y lo miró directamente a los ojos. No te preocupes, sensei. No permitiré que mis compañeros mueran, los protegeré con mi vida. El solitario ojo de Kakashi se curvó en una sonrisa, pero su corazón se elevó cuando escuchó sus propias palabras repetidas. Me alegra saberlo. El equipo 7, el verdadero equipo 7, queda disuelto hasta que podamos reunirnos como shinobi de Konoha bajo el mando de su legítimo Hokage. Buena suerte a ambos. Pasaron unos momentos y, de repente, el claro quedó vacío, sin quedar rastro alguno de que alguna vez hubiera estado ocupado. Naruto contempló la jungla hirviente que pertenecía a los sapos, envuelto en vendas pesadas y con los puños apretados hasta los nudillos. Había ganado. Había salvado a la aldea de un Jinchuriki asesino y, sin embargo, no tenía importancia. El tercero estaba muerto, y su asesino llevaba el sombrero del Hokage. Solo pensarlo le revolvía el estómago y le hacía arder los ojos con el inicio de las lágrimas. Tras él, Jiraiya aterrizó suavemente en el borde del acantilado donde Naruto se había posado. De hecho, el viejo pervertido estaba en peor estado que él, lo que aún lo hacía tambalear. Jiraiya siempre le había parecido invencible. Naruto nunca había estado ni una sola vez cerca de asestarle un golpe a su maestro. Cualquiera que fuera la pelea que Jiraiya y el tercero habían librado en esa azotea, debía de haber sido irreal. Cualquier pregunta que pudiera tener, se la guardó para sí. Jiraiya no hablaría de ello, y a Naruto ni se le ocurriría tocar heridas tan abiertas. Sensei. Gaki. ¿Cómo estás? Naruto se encogió de hombros. También como esperabas. Físicamente bien, supongo. Bien. No tenemos tiempo que perder. He estado hablando con algunas de mis fuentes. Akatsuki está en movimiento, así que debes estar listo. Itachi parece creer que se están preparando para ir a por los Biju. Tienes 2 años como máximo. ¿Qué pasa con la aldea? Preguntó Naruto, intentando ignorar el pánico que lo invadió al pensar que ese grupo lo perseguiría. No me malinterpretes, Naruto. Quiero retorcerle la garganta a Danzou más que a nadie en las naciones elementales, pero el daño que Akatsuki podría causar con 9 Biju, esto va más allá de Konoha. Naruto respiró hondo mientras el miedo se transformaba en algo más. Resolución. Resolución, y la más mínima chispa de una idea. A la mierda con eso. ¿Oh? Preguntó Jiraiya levantando una ceja. ¿Dices que tengo 2 años? Bien. Me volveré tan fuerte en 2 años que podré detener a Akatsuki y recuperar la aldea de Danzou. Konoha es nuestro hogar. No me quedaré de brazos cruzados y dejaré que sufra, pase lo que pase. ¿Y qué te hace pensar que puedes volverte tan fuerte en solo 2 años, Gaki? Preguntó Jiraiya. Su tono era de incredulidad, pero Naruto sintió que había algo más allí, o quizás era la ausencia de algo.
No importaba. Naruto apretó el puño y miró a su maestro directamente a los ojos. ¿Por qué no estaré solo? Tengo un plan. Jiraiya sonrió con suficiencia, su primera sonrisa desde que llegaron. ¿Un plan? Bueno, tengo que escuchar esto. Naruto empezó a hablar, y al ver que su maestro no desmentía su idea de inmediato, sintió un escalofrío de emoción que le recorrió la piel. Habló, y Jiraiya se ajustó al hacerlo, y el escalofrío se convirtió en una descarga de adrenalina al comprender la magnitud de lo que quería lograr. Le habían arrebatado su aldea, su hogar y el hogar de todos sus seres queridos. Él iba a recuperarlo para ellos, incluso aunque eso le costara la vida. El sol salió sobre la frontera de Mizunokuni de forma muy similar a como lo había hecho sobre las selvas del monte Myoboku durante los últimos 2 años. Claro que allí no había moscas con las que lidiar, y la humedad pegajosa brillaba por su ausencia, pero en esencia era prácticamente la misma experiencia. El primer cosquilleo cálido le rozó la espalda, ahuyentando el frío de la noche. Y Naruto percibió casi de inmediato el cambio en el mundo que lo rodeaba. Con el calor del sol, la vida brotó de cada poro del bosque en el que meditaba. Todas las criaturas a kilómetros de distancia reaccionaron al regreso de la luz, desde los pájaros en los árboles, que se zambullían entre las ramas y la maleza en busca de su primera comida del día, hasta los insectos más diminutos, que se escabullían entre el follaje en descomposición del suelo. Un solo centímetro cuadrado podía contener más vida que la que tenían habitantes todas las naciones elementales, y si se concentraba, podía sentirlas todas y cada una. Era más que una simple consciencia. Podía sentir su fuerza vital, conectar con ella de una forma indescriptible. Extender su conciencia al máximo le resultó una lección de humildad. Millones de vidas, cada una llena de pasión, energía y determinación por sobrevivir, y él era solo una de ellas. Poco más que un grano de arena en una playa, intentando no ser arrastrado por la marea. Claro que, si así lo deseaba, podía cambiar eso. 2 años de entrenamiento le habían permitido aprovechar la energía natural que los rodeaba y combinarla con la suya, aumentando el chakra que poseía naturalmente con la energía natural de las criaturas circundantes. El proceso era peligroso, e incluso después de 2 años de trabajo, solo podía concentrar una cantidad mínima de energía, el chakra sabio, y usarla con seguridad. Pero incluso eso bastó para aumentar su fuerza drásticamente. Suficiente para que Jiraiya confirmara que podía luchar al nivel de algunos Jonin, aunque solo fuera por un corto tiempo. De repente, Naruto se estremeció, rompiendo su casi perfecta quietud. Como si pronunciar su nombre bastara para invocarlo, el hombre mayor había abandonado el campamento y caminaba con paso tranquilo hacia el claro que Naruto había elegido para su meditación matutina. Naruto reprimió una oleada de amarga irritación e intentó reenfocarse, pero no logró recuperar la calma que había alcanzado antes. Con un chasquido de dientes frustrado, se puso de pie de un salto y se estiró profundamente, intentando aliviar la rigidez muscular mientras su amo se acercaba. ¿Qué será hoy? ¿Entrenamiento o meta? Pasaron los minutos hasta que Jiraiya finalmente entró en el claro, con un rostro tan duro que parecía tallado en piedra. Era una expresión que se había vuelto demasiado común desde el golpe de Danzou. Naruto nunca pensó que extrañaría la exuberancia de su maestro, pero ahora, cuando aparecía, solo lo hacía como una fina capa de papel. Una máscara tan frágil que, cuando Jiraiya se la puso, Naruto creyó ver las grietas que aparecían en su superficie. Es el objetivo. Sensei. Dijo Naruto, incapaz de evitar un tono cortante en su voz. Mocoso, respondió Jiraiya. Los sapos han avisado. El ataque será hoy. Es hora de actuar. Naruto maldijo en voz baja y se puso de pie de un salto, con el corazón acelerado al pensar en mudarse al país del agua. Antes que nada, Naruto envió una onda de chakra a través de su piel, la más pequeña que pudo con las enormes reservas que tenía, para palpar los sellos que contenían la mayor parte de su equipo ninja, tatuados, invisibles hasta que se activaban. Como de costumbre, estaba bien preparado para prácticamente cualquier cosa. Sin un hogar fijo al que regresar, él y Jiraiya debían estar preparados para luchar por sus vidas prácticamente en cualquier momento. Ni siquiera el propio monte Myoboku era completamente seguro, y durante los 2 años transcurridos desde que dejaron la aldea, él y los sapos habían luchado contra varios ninjas renegados contratados para capturarlos o matarlos a ellos y a Jiraiya, tanto de Akatsuki como de Danzou. ¿Sabemos lo turbulentas que están las cosas en nuestra ruta? Le preguntó a su sensei, quien frunció aún más el ceño ante la pregunta. No tan bien como me gustaría.
Los ninjas Kiri de ambos bandos de la guerra civil están en alerta máxima ante amenazas externas desde que les filtramos información sobre los planes de Akatsuki para el Sanri. Probablemente nos enfrentemos a una situación bastante volátil, así que prepárense. Naruto asintió, pero hizo una mueca de dolor por dentro. La guerra en Mizu tras la muerte del cuarto Mizukage había comenzado de forma explosiva, con ambos bandos librando brutales batallas campales en las que murieron cientos de personas. Sin embargo, a medida que ambos bandos se atrincheraban en posiciones defensivas, la naturaleza del conflicto cambió. Los shinobi de Mizu se especializaban en sigilo y asesinato, y pronto, la mayoría de las ofensivas de ambos bandos se realizaban al amparo de densas nieblas cargadas de chakra que cubrían una posición defensiva. Entonces, espadas y jutsus de asesinato surgían de la niebla en el momento oportuno, arrebatando la vida a sus víctimas y desapareciendo en la niebla tan rápido como habían aparecido. Hombres y mujeres morían mientras dormían, envenenados o degollados mientras intentaban descansar unas horas. Según todos los relatos que habían llegado a sus oídos, las condiciones en el frente, aunque físicamente aceptables, estaban afectando duramente la psique de los shinobi allí estacionados. Los shinobi extraños no serían bien recibidos por nadie, y mucho menos por un ninja extranjero desaparecido. Estoy listo, sensei. Jiraiya lo miró de reojo antes de girarse hacia los árboles. Sígueme de cerca. No hay garantía de que esto no sea una trampa. Se dirigieron hacia los árboles, con el aire frío azotando las mejillas de Naruto. Hacía tiempo que no se movían con tanta libertad, y por un instante, Naruto tuvo que esforzarse para mantener la imagen de su sensei, una mancha roja y profunda. Sin embargo, pronto encontró el ritmo y empezó a seguir el paso de Jiraiya, sus sandalias apenas rozando las ramas de los pinos antes de que un salto impulsado por chakra los llevara al siguiente. Naruto se permitió un momento para disfrutar de la libertad de movimiento, de la acción, con el corazón acelerado al respirar el aire fresco de la mañana por la nariz. Por supuesto, los nervios y la tensión habituales de partir en una misión persistían en su mente, y a pesar de la alegría creciente que le había dado una amplia sonrisa, sus ojos seguían escudriñando el entorno con atención, buscando incluso el más mínimo indicio de peligro. Incluso sabiendo que se adentraban en una zona de guerra activa, no podía apagar esa alegría. Se sentía también estar haciendo algo, lo que fuera, una vez más. ¿Sabemos a quién nos enfrentamos?, le gritó Naruto a Jiraiya mientras se ponía a la altura del hombre mayor. Jiraiya negó con la cabeza. Mi informante me dice que no es del grupo principal, pero dado el objetivo, no me sorprendería que nos encontráramos en un desastre de clase S si alguno de ellos aparece. Tú, vete, se quejó Naruto, poniendo los ojos en blanco antes de poder detenerlos. Lo sé, sensei. Aunque a estas alturas no veo por qué debería huir y dejarte solo para que luches contra dos Akatsuki de verdad. Soy lo suficientemente fuerte como para ayudarte. Jiraiya se detuvo tan rápido que Naruto casi saltó junto a él, y se volvió hacia Naruto con tanta intensidad que creyó que su sensei estaba a punto de golpearlo. En cambio, las manos de Jiraiya lo agarraron por los hombros y lo empujaron contra el árbol donde se habían detenido. Kami Naruto, no se trata de lo fuerte que seas. Gritaba Jiraiya, y las protestas de Naruto se apagaron al notar una intensidad peculiar en la mirada de su maestro, una agudeza que nunca antes había visto. Ya no dudamos de tu fuerza. Incluso yo debo admitir que tu progreso es increíble. Entonces, ¿por qué no confías en mí para que te ayude más? No te pido que me dejes ser imprudente. Sé lo importante que es mantener a los 9 colas lejos de Akatsuki. Pero puedo usarlo para detenerlos. Si no, ¿para qué más sirve? Confianza, empezó Jiraiya, pero dudó, y su agarre sobre los hombros de Naruto se aflojó. Naruto, si tuviera que luchar contra Danzou mañana, no hay un solo shinobi en quien confiaría más que en ti para que me cubriera las espaldas, salvo quizás Kakashi o Tsunade, si pudiera convencerla. No es cuestión de confianza, ni de tu fuerza. Entonces, ¿de qué se trata, sensei? Llevamos 2 años entrenando, escondidos, destruyéndonos, a mí mismo, todo para mantenernos ocultos en la montaña, sin hacer nada mientras un usurpador, un traidor, se pone el sombrero del anciano. Sigues diciéndome que no podemos actuar contra Danzou porque los Akatsuki son una amenaza más importante ahora que están en movimiento, pero salvo algunas misiones menores como esta, tampoco me has dejado hacer nada para detenerlos. Naruto respiró hondo varias veces y clavó en su sensei la mirada más dura que pudo. Dices que confías en mí, que crees que me he vuelto fuerte, pero tus acciones dicen algo completamente distinto.
Por un instante, los hombros de su amo se hundieron, pero fue un movimiento tan sutil que Naruto creyó haberlo imaginado. Jiraiya se apartó, volviéndose hacia los árboles que se interponían entre ellos y su objetivo. Ya basta, mocoso. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Cuando aceptaste ser mi aprendiz, aceptaste mi criterio sobre tu entrenamiento y su rapidez, y renunciaste a cuestionarlo. Naruto frunció el ceño, la frustración bullía en su interior, pero la reprimió. Su maestro tenía razón, después de todo. Había hecho ese acuerdo hacía tantos años, aunque sin saber realmente a qué se estaba comprometiendo. La relación maestro/aprendiz era enormemente diferente a la de un sensei Jonin y su escuadrón Genin. Era un vínculo cercano y personal. Un Jonin y su Genin eran comandante y subordinado ante todo, aunque el entrenamiento de los Genin era una responsabilidad principal de su sensei Jonin. Un aprendizaje era igual, pero la relación entre ambos era mucho más estrecha, más como una familia que como camaradas, con su propio conjunto de reglas y expectativas. Naruto no tenía derecho a cuestionar las decisiones de Jiraiya, al menos mientras fuera su aprendiz. De repente, Jiraiya se giró, con la mirada perdida. Pero cuando esto termine, Naruto, hablaremos. Como es debido. Puede que no tengas derecho a respuestas, pero sin duda las mereces. Naruto se quedó boquiabierto mientras su frustración se disipaba. Respuestas. Quizás incluso una oportunidad para convencer a Jiraiya de hacer un pequeño movimiento contra Danzou. Incluso la insinuación de una oportunidad para arrebatarle el control de Konoha a ese bastardo era suficiente para que su corazón latiera con fuerza en su pecho de emoción. Mantuvo su sonrisa pequeña y su asentimiento respetuoso mientras seguía a Jiraiya hacia los árboles. Gracias, Sensei. Los últimos 2 años se habían sentido como una eternidad, observando impotente cómo Danzou consolidaba su control sobre Konoha y Inokuni. Pero quizás, por fin, había llegado el momento de contraatacar. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.